Nos acompaña esta mañana Gabriela Díaz. Ella es asambleísta por la provincia de Pastaza y dato extra, es la asambleísta más joven. Está realizando recorrido en algunas ciudades, incluidas Ibarra, y esta mañana nos acompaña para hablar un tema de la coyuntura política, los trabajos en general que se gestan desde la Asamblea Nacional. Gabriela, bienvenida. Buenos días. Hola Marilyn, muy buenos días. Qué gusto poder compartir contigo, con toda tu audiencia y sobre todo de haber venido aquí a Ibarra, a Imbabura, que es una de las provincias más bonitas que tiene el país a nivel nacional. Yo creo que son privilegiados la ubicación, como hablábamos del clima, su gente. Creo que es una de las provincias que está, creo que bendecida por Dios. Convencida de que sí. Muchísimas gracias, Gabriela. Coméntenos, bueno, estábamos comentando tras cámaras que usted es una asambleísta por Avanza, ¿no? Y es importante, la edad a veces se convierte en un obstáculo. Primero, su visualización, su punto de vista como asambleísta en el tema de desarrollo político que está manteniendo el Ecuador en este momento, especialmente en esta época preelectoral. Bueno, Marilyn, yo creo sumamente necesario que los jóvenes, la nueva generación de políticos, esta nueva gente en política, tiene que tomar ya la batuta del país. Yo creo que mucha de nuestra generación, muchos jóvenes, me contabas que tú también tienes 28 años, y aquí les habla una joven mujer convencida de que las cosas pueden ser diferentes en política. Yo creo que es importante nuestra participación, como te decía, ser protagonista de los cambios, no ceder tanto espacios a la cosa pública, sino que como ciudadanos empezar a ver la política desde nuestra visión. No dejar o no seguir permitiendo pensar que la política es solo de los políticos. Muchas veces nos han dicho que los jóvenes odiamos la política, los jóvenes no nos importa nada de la política, que no nos gusta la política. Y no es cierto. A los jóvenes nos gusta la política. Lo que no nos gusta es lo que hemos visto en la política, lo que nos han mostrado, lo que nos han enseñado. Y yo creo que eso es la responsabilidad que tenemos nosotros como nueva generación de políticos de cambiar, de romper, de dar una nueva visión, de dar nuevos proyectos, de poner, por ejemplo, en la discusión pública temas como fundamentales en la política nacional, como la economía de nuestro país, sobre también que nuestra generación es la que está pagando los platos rotos de algo que no fue nuestro. Yo digo, estamos pagando la factura de una fiesta que no fue nuestra. Realmente nuestra generación está muy afectada por la falta de oportunidades y de empleo, y creo que esos son temas fundamentales que nosotros tenemos que conversar como jóvenes, como adultos, y obviamente decir cuáles son las posibilidades de nuestro país de crecer, de tomar un nuevo rumbo en su economía, de tomar una nueva visión también en el sistema de cómo se ha manejado la economía del país, de dejar de pensar que simplemente los dineros tienen que venir de la extracción petrolera. Yo creo que hay que darle prioridad a la inversión privada, hay que darle prioridad también a los jóvenes con ideas innovadoras, al emprendimiento, a la agroindustria, a la piscicultura y sobre todo a la ganadería. Provincias como Imbabura, que son muy ricas en tierras, en el agro, yo creo que hay que darle ese incentivo, hay que darle la posibilidad de que también se puedan visionar o visibilizar como exportadores de sus productos y darles las facilidades, no interrumpirles en su trabajo. Yo creo que esa es la función que tenemos ahora como responsabilidad también como jóvenes, como nueva generación política que te digo. Y bueno, obstáculos, creo que siempre hay que romper barreras, ¿no? Hay dos cosas fundamentales, una la edad en política, una de la edad y otra ser mujer. A pesar de que tenemos una ley de cuotas donde nos permiten a las mujeres participar, yo creo que realmente no debería ser por ley, sino debería ser por una convicción social, de que la mujer tiene que estar participando en eventos electorales, tiene que estar participando en todos los espacios de socialización, en todos los espacios públicos, porque realmente la visión de la mujer, complementada con la visión del hombre, con la visión del niño, con la visión de los adultos mayores, es lo que necesita el país, sobre todo en estos momentos donde estamos desunidos. Lamentablemente, durante 9 años hemos tenido ejemplos de insultos, de persecución política, de que no te aprueban lo que tú piensas porque piensas diferente, y yo creo que es el momento de reconciliarnos como ecuatorianos, dejar atrás esa idea de no hablarnos entre hermanos, entre primos, entre amigos por la política, de tener ese cierto odio porque tú crees en alguien y yo creo en otra persona. Yo creo que es fundamental dar el paso hacia un país unido, hacia un país en unidad,
hacia un país donde no se convenza simplemente que las ideologías tienen que romper con las familias, con los amigos, sino que realmente pasando las ideologías tenemos que vernos como país, tenemos que vernos como aquella bandera que nos cobija y sobre todo con esas muestras de solidaridad que tienen los ecuatorianos siempre y cada vez que tenemos algún percance como país, o esas muestras también de trabajo, de lucha. Cómo no tener esperanza en aquellas personas que se levantan a las 5 o 6 de la mañana a laborar sus tierras, a levantar a sus hijos al colegio, a las escuelas y mandarlos a estudiar. Entonces, ¿cómo no tener confianza en eso? Y yo creo que hasta allá tenemos que apuntar como país. Gabriela, los temas que usted ha considerado en esta mañana no se han analizado tal vez en la Asamblea. ¿Cómo ve el desarrollo también de toda la aprobación de las leyes, la participación que tiene cada uno de los asambleístas desde la visión suya? Bueno, yo creo que aquí hay que ser muy claros. La ciudadanía sabe que esta Asamblea Nacional ha legislado y ha fiscalizado a espaldas del pueblo ecuatoriano, a espaldas de la realidad de nuestra gente. Tuvimos hace poco la aprobación de la Ley de Solidaridad, donde nos aumentaron el 2% al IVA. Yo creo que desde aquí, desde esa fecha hasta hoy, la ciudadanía, las familias saben que todo está muy caro, que todo ha subido de precio. Ya no alcanza para nada, no les alcanza a las familias para llegar al fin de mes sus sueldos. Entonces, yo creo que esta Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de no haber escuchado o no haber sintonizado con lo que realmente la gente necesita escuchar, con lo que la gente necesita como normativas para tener un mejor vivir, como ellos mismos lo proclaman, ¿no? Y yo creo que realmente ha faltado mucho debate sobre todo de ideas, de argumentos, de altura, donde se pueden incluir distintas visiones, como la visión de Avanza y la visión de otros bloques parlamentarios que no son incluidos en los debates. Por ejemplo, Avanza ha presentado docenas de proyectos de ley, sin embargo todas han tenido el mismo destino, que es el archivo. Nuestro asambleísta Antonio Pozo ha presentado reformas a la ley electoral, donde pidió que se garanticen los votos de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional. Ha pedido también que se fiscalice, que se legisle en función de un proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior para beneficios para su provincia. Igual, nosotros, otros asambleístas del bloque legislativo de Avanza, hemos propuesto algunos proyectos de ley que lamentablemente, como te digo, han quedado en el archivo. Y creo que esa es la deuda de la Asamblea Nacional, de poder retomar aquel debate de altura, de poder tener inclusión, sobre todo de ideas, inclusión de argumentos, donde se puedan debatir realmente, porque la Asamblea Nacional es la casa de la democracia. La Asamblea Nacional es donde estamos personas que el pueblo nos ha confiado para que nosotros podamos discutir sobre sus problemas fundamentales, desde las provincias y desde lo nacional. Entonces yo creo que la Asamblea Nacional tiene que retomar y tiene sobre todo la gran responsabilidad, la próxima Asamblea Nacional, de analizar estas leyes que nosotros hemos presentado como bloques, como legisladores, que son todas en función y en beneficio del país. Sabemos que están en esta consolidación política en la actualidad por la unidad. Usted precisamente está realizando un recorrido por algunas ciudades. ¿Cuáles son las propuestas que ya se están encaminando, los análisis que ustedes tienen ya de cara a los comicios del 2017? Bueno, Marilyn, yo te comento, y como te decía, aquí te hablo una joven mujer, convencida de que su país tiene que tener un giro positivo. Yo creo mucho en la unidad. Yo creo muchísimo en que la coincidencia de ideas va mucho más allá de las ideologías. Yo creo que las ideologías nos ayudan para mantener nuestros principios y sobre todo para saber y enfocarnos en lo que queremos. Sin embargo, creo que las coincidencias de estas ideas, de estas ideologías, es lo que realmente va a dar una propuesta real para nuestro país. Por eso nosotros le hemos apostado a la unidad. Ahora tú sabes que, bueno, de cara a estos comicios, sobre todo a estas elecciones que se acercan, que se avecinan, yo creo que lo importante en el país es tener unidad. Y como te digo, Avanza pertenece ahora a la Convergencia Nacional, donde obviamente están partidos como Social Cristianos, están el partido de Juntos Podemos, de SUAY, con su prefecto Paul Carrasco, está una parte de Pachacuti con Marcelino Chumpí,
está César Montúfar con Concertación Nacional y Avanza con Ramiro González. Nosotros le apostamos a esto, ¿por qué? Porque realmente tenemos una nueva visión de la política y creo necesario y fundamental que tenemos que dejar atrás ese pensamiento de que mi ideología tiene que primar sobre la tuya. No tienes opción para debatir, no tienes opción para decir nada porque lo que tú dices no vale. Yo creo que aquí esta convergencia nacional lo que le apuesta es a eso, a terminar con 9 años de odio, con 9 años de quitarnos nuestras libertades y de poder decir, está bien, aquí existe una propuesta que coinciden muchos partidos políticos, distintas ideologías y que obviamente tendrá la posibilidad de ser una de las mejores propuestas del país. Gabriela, finalmente, pues a menos de un año de que se culminen las funciones de todos los asambleístas, ¿cuál es la evaluación que usted puede realizar los proyectos, las leyes emblemáticas que se han podido consolidar para beneficio de los ecuatorianos? Bueno, realmente yo, como te decía Marilyn, hay una deuda grandísima que le deja la Asamblea Nacional al país, sobre todo por estar secuestrado por 100 votos que hacen y deshacen a la manera que quieren o a la manera que más conviene o perjudica al proyecto de ley que es el proyecto de gobierno que es de Alianza País, ¿no? Yo creo que independientemente de eso, creo que la oportunidad está en todos nosotros, en quienes vamos a ir a las elecciones en los próximos meses, de elegir, y yo creo que más que un criterio, yo creo que la ciudadanía sabe, conoce y la ciudadanía tiene toda la autoridad para decir, hicieron bien, hicieron mal. Pero creo que sí faltó muchísimo también por parte de los asambleístas de Alianza País la apertura a nuevas ideas, la apertura a nuevos proyectos como los de Avanza y otros partidos políticos para que realmente exista una consolidación de normativas, de leyes, de proyectos de ley que hubiesen podido ser ahora ya leyes de la República, pero lamentablemente no fue así. Yo creo que ya los ecuatorianos sabemos qué es lo que nunca más vamos a permitirle a la Asamblea Nacional. Es decir, tener 100 votos que puedan hacer y deshacer lo que a una sola persona le parece. Por ejemplo, lo de la ley de solidaridad, como te comentaba, creo que es uno de los desaciertos más grandes que tuvo esta Asamblea, al igual que la reforma a la Constitución, donde no fuimos consultados los ecuatorianos, que fuimos quienes aprobamos la Constitución. Entonces yo creo fundamental que el poder ahora lo tenemos en el voto y realmente elegir con conciencia, como yo siempre lo digo, ciudadanizar la política. Los ciudadanos tenemos la opción de debatir, de impulsar, de poder también ser actores fundamentales en las decisiones del país. No dejar solamente la política para los políticos. La política es de los ciudadanos, es de nosotros, porque aquí se toman decisiones fundamentales. Y creo que estas nuevas elecciones los ecuatorianos no nos vamos a equivocar. Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia de Gabriela Díaz, asambleísta por la provincia de Pastaza, que ha estado acompañándonos esta mañana. De esta forma nosotros finalizamos el segmento de entrevista, nos damos una pausa y enseguida regresamos.